boliviano se ha magnificado superlativamente la tecnología y hasta muchas veces pensamos que este instrumento resuelve todos nuestros problemas, ¿no? Aunque en realidad como instrumento, como medio, no es la varita mágica que resuelve todos nuestros problemas. Tendríamos que ubicar a la tecnología en su sitio correspondiente, ¿no? Porque si bien es cierto, nos hace la vida fácil, es necesario que para el uso de estos instrumentos tengamos que hacer algunos asuntos previos y identificar qué otros elementos tendrían que estar presentes para que esta tecnología pueda ser que pueda aprovechar. El Poder Judicial viene haciendo uso de estos insumos tecnológicos ya de hace algunas décadas, ¿no? No vamos a hacer un recuento de todos los instrumentos tecnológicos que el Poder Judicial ha logrado crear como consecuencia de intentar solucionar algunas dificultades que se presentan en el desarrollo de los procesos judiciales, sino que vamos a presentar nuestra atención en uno de los productos más importantes, contemporáneamente hablando, en el sistema de justicia, que es el expediente tramitado no físicamente, como ha sido milenariamente, sino tramitado de manera virtual, ¿no? Con las facilidades que esto entraña, no solo para la atención del expediente por parte de los jueces auxiliares, sino por la facilidad que se da a los ciudadanos en cuanto a acceso a la tramitación judicial de sus causas. Solamente para hacer referencia, uno de los productos más importantes que se han generado en los últimos 10 años en el Poder Judicial, que actualmente están desplegados a nivel nacional y que se han producido antes de que aparezca este expediente judicial electrónico, están, por ejemplo, los remates electrónicos, o sea, ya las subastas de inmuebles o muebles ordenados por el juez, ya no interviene el martillero. Esto fue consecuencia de la presencia de un grupo de personas llamados los chicheros, entre comillas, que es una especie de mafia que capturó las salas de remates y evitó que los bienes puedan ser objeto de pujas y quedaban simplemente en el precio base. Y el precio base, como todos sabemos, supone la tasación hecha, las 2/3 partes de la tasación hecha del bien. 2/3 partes supone, por supuesto, la reducción de 1/3 del valor del bien. Y estas mafias, usando diferentes formas, a veces en colusión con los martilleros, a veces digo porque no todos los martilleros se podían, pero había sí martilleros que se podían. Si no podían hacerlo con el martillero, extorsionaban a los postores que estaban en la sala de remate, sea pagando suma de dinero o sea amenazándolos contra su integridad física. Era un grupo organizado que llegaron a copar esta sala de remate y tendrían la audacia de vender los predios antes de que sean rematados, ¿no? Cuando se remataban simplemente consolidaban lo que ya habían vendido, pero a veces no les salía el asunto como ellos pensaban y tenían dificultades y encontraban con problemas que por supuesto trascendían hacia las confrontaciones entre los agraviados y las personas. Se han anulado los remates por esta manera de conducir la sala de remates. En el Poder Judicial se instalaron cámaras, se instalaron identificaciones para poder estar seguros quiénes son los que participan en el remate. Se entraban claramente identificados con huellas digitales, con DNI, etcétera, con cámaras. Pero pese a ello, sí, estos personajes no se detenían y la extorsión la trasladaron fuera de los ambientes de las salas de remates. La única alternativa es romper el espacio físico y a través de este aplicativo que surgió del propio Poder Judicial se emitió por el Congreso una ley que se llama remáforo, la ley del remáforo, el remate judicial electrónico, y una
actualidad las subastas de inmuebles se hacen de manera virtual al 100%, y quienes participan en ella pueden hacerlo con los sobrantes respectivos que se depositan en la programación y que se pueden retirar casi de inmediato, incluso de manera virtual. Este aplicativo permite superar esta mafia, haciendo que el espacio físico desaparezca y sea un espacio virtual el escenario para que estas subastas se produzcan. Esto no es novedad, existe en otras partes del mundo, pero el instrumento tecnológico sí fue creado por los técnicos del Poder Judicial. Diríamos que es un producto made in Perú, ha sido solicitado a algunos poderes judiciales en otros países latinoamericanos, está en trámite convenios con esos países para poder trasladar esta tecnología, y este producto es descrito en el propio nombre del Poder Judicial. Luego está el embargo judicial a los bancos, a las cuentas que los deudores tienen en los bancos. Antes, para poder embargar una cuenta de un deudor, tenía que remitirse un oficio al banco, el secretario ir al banco y hacer la llamada acta de toma de dicho, es decir, entregar el oficio personalmente, entrevistarse con un funcionario del banco, y el banco en ese momento fue un acta de toma de dicho, y a partir de ese momento el banco se hace responsable de la suma que tenía que retenerse. Y entonces, como había muchos requerimientos de muchos juzgados, entonces los bancos se atendían martes y jueves a determinada hora. Y si una resolución condenaba el embargo de una cuenta de un deudor en un determinado banco, para que se ejecute tardaban pues una semana o 2 semanas, y en el ínterin, por alguna razón, ya no consigue, los destinatarios de las cuentas se enteraban, y cuando llegaba el oficio, claro, ya no había dinero, porque cuando retira el dinero de una cuenta no necesita más que algunos segundos. Lo que se hizo fue coordinar con todas las entidades financieras para que la orden del juez se dirija directamente al banco por medio de un aplicativo que se creó entre las entidades más importantes del sistema financiero y el Poder Judicial. Entonces el juez dicta su resolución, hace clic en el botón, y el embargo va directamente al banco, y el banco reporta la retención y su cuentas hasta el momento en que sería ordenado. De esa manera se evita que se haga inútil, en algunos casos, estas medidas que afectan, por supuesto, la marcha de los procesos judiciales. Y también se ha actualizado un aplicativo de embargos electrónicos a los predios que se encuentran en registros públicos para hacer que los partes judiciales que se inscriben para la datación de medidas de embargo o cambios de titularidad de predios en el registro público se haga también de manera virtual. Digamos, ha sido un trabajo conjunto entre el Poder Judicial y la Superintendencia de Registros Públicos. Estos son algunos de los productos, no voy a, hay muchos más, varios más, no voy a narrarlos ahora porque distraeríamos la atención al tema principal. El comentario de esto es que en realidad la tecnología sirve para resolver algunos problemas puntuales, en este caso, que digamos, atraviesa el proceso judicial y que podrían hacer que algunas partes de la tramitación procesal, como las que acabamos de mencionar, puedan tener un procedimiento transparente y célere y, por supuesto, un poco más seguro. Sin embargo, la tecnología presente ya en la tramitación misma del Poder Judicial es un asunto que ha sido de interés del Poder Judicial del Perú, toda vez que ya en otros países de América Latina este expediente tramitado virtualmente existía. Desde el 2008 existe en Costa Rica, desde el 2015 existe en España, existe en Chile también hace algunos años atrás, y lo que hizo el Poder Judicial es llevar esta tecnología al proceso judicial. Aparece de esta manera el expediente satélite. En realidad, el mundo camina hacia un cambio radical
de las tecnologías informáticas, las famosas TIC, tecnologías de la información y comunicaciones. En los últimos 20 años casi nuestra vida ha quedado transformada en cuanto a comunicaciones se refiere, por todas las disruptivas tecnologías que están actualmente siendo usadas en nuestro entorno cotidiano. Bueno, desaparecieron, por supuesto, los teléfonos fijos, desaparecieron los correos, los telegramas, ¿no? Y resulta que las computadoras, que eran unos cuartos usados para una sola computadora en la década de los 80, terminando siendo la computadora personal en el escritorio, y finalmente terminó la computadora en la palma de la mano en un celular, ¿no es cierto? Estas comunicaciones veloces de las personas, los negocios y las actividades han abierto un periodo que recientemente se denomina la transformación digital. Y la transformación digital supone un cambio no solamente de la manera como se comunican a través del Internet, sino un cambio en nuestra forma de pensar, un cambio en nuestra organización y un cambio en nuestra manera de tramitar la actividad al interior de las empresas, un cambio en los procesos al interior de las entidades públicas para poder aprovechar de mejor manera esta tecnología. La transformación digital equivale, digamos, el mundo de la transformación digital se conoce como el mundo de los datos. Y los datos son concentrado de información que, si se aprovechan adecuadamente, pueden darnos la información que nosotros querramos, dependiendo cuál es nuestro interés en determinadas actividades. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que las empresas que tienen en su poder estos aplicativos tienen de cada uno de nosotros, ¿no? En función a los negocios que estos desarrollan, ¿no? Van identificando el interés de cada persona que se comunica a través de su aplicativo respecto de determinados bienes que son de acceso cotidiano, y los van identificando al punto que van pudiendo saber, cuando alguien se comunica, qué tipo de hoteles es el que va a usar, qué tipo de comida consume, qué tipo de películas es el que requiere o ve mayoritariamente. La información es casi un insumo indispensable para las empresas. Entonces, si a esta comunicación nosotros agregamos el uso de estos insumos en forma de datos, y a la vez aprovechamos la tecnología para conocer las personas indirectamente, ¿se imaginan ustedes las ventajas que podría tener para aquellas actividades vinculadas a la función pública en relación al servicio que se da a los clientes? La celeridad que genera la actividad con uso de la tecnología podría ser muy bien aprovechada por las entidades públicas que atienden los requerimientos del ciudadano y que generalmente se demoran mucho tiempo en la respuesta, o en atender el pedido, o en responder a los requerimientos que son objetos. El Poder Judicial ha sido, por supuesto, identificado como una de las entidades públicas con mayor retraso. Hay muchas causas por las cuales podríamos pasar noches enteras conversando sobre las razones por las cuales el Poder Judicial tiene esta morosidad. Pero un intento para salir de esa morosidad, que aún subsiste en los expedientes físicos, es crear esa transformación, o iniciar, o desarrollar, o continuar esa transformación, para que los procesos judiciales puedan ser vistos digitalmente por cualquier persona que tiene interés en el proceso desde cualquier lugar, y acceder a este expediente judicial sin necesidad de desplazarse físicamente a los locales del juzgado, o comunicarse a través de las famosas audiencias virtuales desde el lugar en que uno se encuentre. Puede ser en el país o puede ser en el extranjero, sin que tengamos que concurrir personalmente a ellas. Esta facilidad de comunicación, que fácilmente, bajo la redundancia, podría encajar en la dinámica que tenemos encargado en el Poder Judicial para atender el servicio de justicia.
Desgraciadamente, el presupuesto asignado al Poder Judicial no es suficiente como para que la logística tecnológica permita iniciarse con procesos judiciales en juzgados en los que solamente exista expediente electrónico. Sin embargo, como conversamos en su momento con el directivo del Colegio de Abogados, que también está incursionando en temas de uso de tecnología y supongo el proceso de transformación digital, no es necesario, o no podemos esperar que todas las condiciones estén dadas al 100% para recién empezar a producir el cambio. Basta tener los insumos indispensables para que a partir de ahí podamos nosotros caminando hacer el cambio. Y es lo que hemos hecho en el caso del expediente electrónico. Es parte del proceso de transformación digital que el Poder Judicial ha iniciado ya hace algunos años y que ha formalizado incorporando este objetivo estratégico en un plan estratégico institucional que comentaremos en un momento para los próximos 10 años. O sea, no es una improvisación que se le ocurrió a alguien en el Poder Judicial a usar la tecnología de manera desordenada, sino que está en este momento siendo encaminado para que esta tecnología pueda integrarse completamente en la institución. Por supuesto, como decíamos en su momento, el uso de la tecnología, por la comunicación y las facilidades que dan el uso de Internet y la comunicación a distancia, facilitará la labor jurisdiccional, ¿no? De hecho, que se ve en algunos casos en los que hay electrónico esa facilidad. ¿Cuáles son los componentes de este expediente electrónico? O sea, cómo es que se crea el expediente electrónico. Hay una mesa de partes electrónica en el año 2017, mesa de partes electrónica que ustedes la conocen y la usan para no solo expedientes electrónicos, sino incluso para expedientes físicos. Permite una presentación a través de medios virtuales, de escritos, pruebas, demandas, etc. Luego está el visor. El visor es el propio expediente, es un aplicativo que arma el expediente, se va agregando secuencialmente en el tiempo, hay un sello de tiempo informático que hace que se agreguen secuencialmente en el tiempo los escritos, proveídos, resoluciones, notificaciones, como si ustedes tuvieran el expediente físico foliado con letras y números y agregados, solo que cosidos secuencialmente. En esa misma lógica es que aparecerá virtualmente el expediente en este visor, que es un aplicativo también de creación del Poder Judicial. El SINOE, que es la notificación electrónica que existe ya desde el año 2009, pero que repotencia su vigencia desde el año 2015, 2014. Recuerdan ustedes que en 2014 se modifica la ley del Poder Judicial y se pone como uso obligatorio las casillas electrónicas, estableciendo que todas las resoluciones judiciales en respecto cuando se depositan en la casilla electrónica, excepto los emplazamientos, las rebeldías, las sentencias que son notificadas por segundo. ¿No? Pero el resto de las notificaciones surten efecto cuando son depositadas en las casillas electrónicas, lo que supone obligatoriedad para los abogados para que cuando patrocinan a sus clientes en el Poder Judicial tengan que señalar ya no la casilla, ya no el domicilio legal o solamente la casilla física, sino tienen que poner como domicilio legal, entre comillas, la propia casilla electrónica. En 2015 se repotencia el uso de la casilla electrónica. La mesa de partes electrónica y el SINOE de notificación electrónica están en un aplicativo conjunto que comentaremos en un momento. Y finalmente el uso de la firma electrónica que permite que los escritos y documentos presentados al Poder Judicial tengan la certificación de autenticidad del documento o de quien lo emite. Es una firma que no es probablemente un gráfico o un garabato, sino que es un número encriptado que permite la identificación inmediata de la persona que ha emitido el documento o que lo ha suscrito. Digamos, es un algoritmo que se genera
en el soporte informático y que se accede a él por el usuario a través de una clave, ¿no?, que debe ser personal, porque cualquier otra persona podría usar como si fuera de él esa clave y aparecer como que él ha emitido un documento cuando este es de otra persona. Ese es el expediente judicial electrónico. Si tienen ustedes los escritos virtuales, las resoluciones virtuales con firmas electrónicas, el expediente virtual al 100%, notificaciones que llegan a las casillas virtuales. Entonces el escenario físico obviamente cambia, o sea, desaparece y todo circula, digamos, a través de las redes de internet y de los medios digitales que proporcionan los aplicativos correspondientes, ¿no? Luego regresaremos a comentar algo de esto. Digamos, esta diapositiva nos permite visualizar lo que viene en los próximos años en el Poder Judicial a través de la expansión progresiva del expediente electrónico, la introducción de nuevas tecnologías que no existían hace 5 años, que existen ahora, que serán introducidas, digamos, de manera progresiva, consolidando el acceso y eficiencia del servicio de justicia, la función del Poder Judicial para la respuesta a los procesos judiciales. Digamos, en ese momento decíamos que la tecnología no es la varita mágica, porque solo puede ser aprovechado siempre que la organización de la empresa, la entidad o los procesos del negocio o del servicio sean mejorados. Estos procesos judiciales no pueden tener un trámite engorroso, farragoso, dilatorio, ¿no?, sino que tienen que tener una dinámica muy ágil, porque la transformación digital supone la existencia de procedimientos ágiles. Los técnicos le llaman procedimientos expertos, que son muy simples, muy sencillos de tramitación y a los que la tecnología repotencia su utilidad. Si el proceso, el procedimiento del negocio es muy complejo, muy farragoso, tiene muchas aristas o muchas actividades innecesarias, esas complicaciones, por el contrario, se repotencian con la tecnología. Y resulta que en lugar de tener dificultades físicamente, ahora las tienes tecnológicamente y obviamente que serían de grave daño para la empresa o para la entidad. La simplicidad de los procesos sobre el cual se aplica la tecnología es un elemento clave. Y por supuesto, para que esto sea así, es indispensable que las personas que usan, los usuarios, que dan el servicio o que hacen el negocio o que generan los productos o que venden las mercancías, ¿no?, digamos, lo que genera la empresa, deben estar convencidos de que el estilo de trabajo, las vinculaciones de las personas de manera laboral cambian rotundamente, porque las relaciones entre ellas van a variar sustancialmente dada la ausencia de una interacción material, ¿no? Y que si bien es cierto podrían estar geográficamente en un lugar, como oficina, en un local, sin embargo estas presencias físicas son circunstanciales en un momento dado. Lo que viene entonces en el futuro es un replanteamiento de los diseños de la organización, de los espacios que tendrían las empresas e incluso las propias entidades del Estado. Los procesos judiciales, por ejemplo, el proceso civil, que el Ejecutivo me ha encargado para, con un equipo de profesionales y magistrados, para hacer el proceso civil que se había convertido en un proceso escriturado, cuando se supone ese proceso escriturado debió haber sido abandonado en el año 93 con todo el Poder Civil, por falta de monitoreo, por falta de seguimiento, por falta de apoyo de las autoridades del Poder Judicial en su momento, hizo que ese proceso civil se convierta en un proceso escrito en un molde pensado para oralidades y para audiencias, terminó siendo un proceso escrito, condenando al proceso civil en un proceso
complejo, farragoso, como si estuviéramos en la década del 80 o antes, 100 años atrás. Esta tramitación física motivó a que los jueces propongan el retomar las audiencias para que la dinámica del proceso sea un proceso oral. Entonces, el expediente judicial electrónico, la tecnología, no podía ser aplicado en un proceso como el proceso civil estructurado, y que ahora que está pasando a la realidad, sí puede aplicarse a ese proceso oral, porque es un proceso más sencillo, con una dinámica muy ágil, y que a través de las audiencias se tiene casi el 80% de las decisiones. Entonces es posible que la tecnología no sea bien aprovechada. El proceso laboral, que está tramitado bajo los moldes de la oralidad, han sido incorporados al expediente electrónico en gran parte de los órganos jurisdiccionales, como también lo ha sido, por supuesto, en un sector del proceso penal que tiene también una dinámica de oralidad o audiencias que por todos es conocido, trajo el Código Procesal Penal del año 2006 a la fecha. El uso de la inteligencia artificial es un asunto que solo puede ser conseguido cuando tengamos ya un poco más maduro los procesos judiciales en el marco del uso de la tecnología, y también el uso de los datos o data, digamos, estadísticos que permitan conocer en blanco y negro, poner en blanco y negro la información completa de la vida del Poder Judicial en números, en signos, en cifras concretas, ¿no? Identificaciones de intereses, grupos de interés, edades, categorías, pretensiones, etcétera, que podrían darnos información para un mejor gobierno del Poder Judicial o para mejor información de los ciudadanos que pretendan tener alguna información especializada sobre determinados componentes o rubros que el Poder Judicial proporciona. En una famosa figura conocida recientemente que se llama la data abierta, la data que el Poder Judicial o la República podrían poner en manos de los particulares para que ellos trabajen según su interés esta información. La integración digital de los procesos permite una interacción interna del Poder Judicial, que si tuviéramos que hablar con entidades externas, tendríamos que decir interoperabilidad, es decir, una interacción entre una entidad pública y la otra supone interoperabilidad en temas digitales, pero estamos hablando aquí de una integración procesal de las diferentes áreas que el Poder Judicial tiene, no solamente en la parte jurisdiccional, sino incluso en la parte de los procedimientos administrativos al interior. Diríamos que estamos caminando a lo que esta diapositiva nos pone al frente. Estamos recién en los primeros pasos de procesos judiciales administrativos estandarizados y un óptimo aprovechamiento de la información estadística a través del insumo tecnológico que nos permite esta tramitación virtual de los expedientes judiciales. ¿Qué brecha de necesidades se cubren con el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación? Fortalecer el derecho de acceso a la administración de justicia, es decir, permite acceder al expediente sin necesidad que vayas al local del juzgado y desde cualquier parte del Perú o del mundo donde se encuentre, permite ingresar documentos sin necesidad de presentarlos físicamente. Puedes hacer un seguimiento del proceso judicial sin que te persones a los locales judiciales a través del emisor, que es el expediente electrónico. La celeridad, por supuesto, aparece casi de facto, es decir, la sola presencia del expediente electrónico o la tramitación virtual hace que los tiempos muertos que se producen en el expediente físico desaparezcan automáticamente. Por ejemplo, si hay un escrito que se presenta por las partes, para que ese escrito llegue al juez, son 2 días, llega al juzgado, el juzgado ubica el expediente en el archivo, pone el escrito en el expediente, lo lleva el escrito con el expediente al secretario, el secretario lo provee, el secretario hace varios expedientes, lo lleva al juez, a la oficina, el firma, regresa, va a notificaciones, notifica, y regresa físicamente a la naquel del archivo. Bueno,
todo ese trámite desaparece porque el expediente entrado virtualmente llega directamente a la computadora del juez, el juez lo provee, lo pasa directamente al secretario, el secretario termina de hacer las indicaciones que hace el juez, lo regresa al juez, todo virtualmente, después firma y se produce la notificación electrónica y va al archivo virtual, que son los servidores del Poder Judicial. Ya no hay anaqueles, ya no hay papeles en los escritorios de los jueces y de los abogados. Los abogados, el expediente puede verse por cualquier persona simultáneamente. El expediente virtual tiene el don de la ubicuidad, es decir, puede ser visto por varias personas al mismo tiempo. Lo puede tener el secretario, lo puede tener el juez, lo puede estar viendo el abogado, lo puede estar usando un escrito. Mientras que el expediente físico solo lo puede ver que lo tiene al frente por su existencia material y hasta que termine alguien de verlo lo puede ver otra persona. Las ventajas de celeridad son inconmensurables. Un expediente físico con sentencia que ha sido objeto de apelación, para que se eleve a la sala superior se demora 4 meses. Mientras se cose, mientras se acumulan varios expedientes, mientras que se forma o se prepara el expediente, puede llegar a durar en muchos casos hasta 4 meses. Cuando el expediente electrónico sube directamente a la sala virtualmente y puede subir luego de hacer algunos preparativos propios de la verificación de lo que podría faltar, incluso en el expediente electrónico, que no puede durar más de algunos días, en escasos minutos puede ser elevado ese expediente a la sala superior. Y algo importante, miren ustedes el impacto de la tecnología en la tramitación del proceso. Cuando el expediente sube a la sala superior, digo sube en el sentido figurado, es remitido a la sala superior, el expediente electrónico ya no va a la secretaría, sino que va directo a la rectoría. Prácticamente el área de secretaría queda reducido solo a la parte de notificaciones, pero el resto de la actividad de secretaría desaparece, porque la actividad de relatoría está pensada para el expediente físico. El registro, la verificación de los folios, la escribanía, el anaquel, el archivo, toda esa actividad que se produce en secretaría, que es el paso previo a poner a comisión a disposición del despacho, que son los relatores y su equipo. Ya no es necesario porque el expediente electrónico tiene ya todo lo que se supone de haber hecho secretarial, lo tiene incorporado, así desde el comienzo. Y entonces va simplemente a la secretaría, a la relatoría da cuenta a los jueces y los jueces lo hacen su correspondiente. Pero esas personas que están en la secretaría no es que no se necesiten, sí se necesitan, porque si hay algo que continuará incluso con tecnología y todo, es la sobrecarga procesal. Es decir, la cantidad de procesos judiciales que un juzgado tiene sobrepasa grandemente su capacidad de respuesta. Si un juzgado está preparado para tener un número de expedientes al año de 600, juzgados tienen 1.200 o 1.800, y la sobrecarga hace, incluso con tecnología no, que la atención a esos procesos aún no sea la más óptima. Pero ya la tramitación misma, porque en el desplazamiento físico desaparece. Se calcula que casi el 30% de los tiempos de la tramitación física se reduce con la sola presencia del expediente electrónico. Es decir, los tiempos muertos desaparecen. Bueno, y el resto del tiempo que queda de utilidad son los que se dedican para resolver el expediente, para resolver la causa. Y si son muchos, por supuesto que va a tener que demorarse un poco más y que se quedan menos, ¿no? Una cosa es dictar, digamos, tener 10 expedientes para sentenciar, y otra cosa es tener 50 expedientes para sentenciar, ¿no? O sea, el tiempo siempre va a ser mayor, aún cuando tengas toda la tecnología del mundo, porque en el caso de las decisiones es un asunto de razonamiento del juez y de actitud o preparación o disposición o capacitación del propio
propio magistrado para abordar rápidamente las causas que le son asignadas según su materia. Y si son muchas, bueno, igual te vas a demorar, ¿no? Así tengas tecnología la más moderna que podamos nosotros pensar. La serenidad es un elemento que aparece de frente con la sola presencia del expediente electrónico. Hay ahorro de tiempo, ahorro de dinero. Consolidar la transparencia, porque transparencia, y ahí mezclamos los dos elementos, el proceso y la tecnología. Transparencia en los procesos con la audiencia, porque pueden resolver una audiencia, y transparencia porque el interesado puede hacer seguimiento permanentemente de los escritos que están ingresando a su expediente. Es decir, ya no hay que esconder el escrito, que se pierde el escrito, que va a OMA y encuentra a un secretario que tiene en su cajón escrito de hace 4 meses, que no provee. Eso no desaparece, porque prácticamente podríamos decir que apenas ingresa el escrito a la base de partes electrónicas, se visualiza en el visor, y eso está siendo observado por las partes. Y la transparencia en el sentido de que puedes presenciar virtualmente incluso las propias audiencias, que estas se graban y se pueden poner de acceso directo hacia los justiciados. Este es, digamos, el componente de modernización que tiene 3/4 partes del Poder Judicial. 3/4 partes del Poder Judicial, estamos hablando de proceso penal, del proceso laboral, del proceso civil, incluso algunos casos de proceso familiar. El modelo corporativo, que es una forma de organización que responde al trámite de oralidad, es un diseño de organización de los despachos que difiere del sistema tradicional de los órganos jurisdiccionales o juzgados con compartimentos estancos. No sé si ustedes visitan los juzgados, algunos que tienen tramitación física, donde el juez tiene a su cargo secretarios y trabajan con él. Hay un sentido de pertenencia del juez hacia los secretarios y llega a decirse que ese secretario es de él, no del otro juez. El secretario trabaja con él y es impensable que ese secretario trabaje como otro juez. Es una especie, y lo que hace es un juzgado, no se conoce lo que hace el otro, y así sucesivamente. La organización corporativa supone que los jueces se dedican exclusivamente a la labor del expediente, labores jurisdiccionales, y se desprenden de las labores administrativas para que éste esté a cargo de un administrador. Y este administrador está a cargo de los auxiliares jurisdiccionales que le prestan apoyo a la función jurisdiccional. Como el juez tiene que atender los procesos en las audiencias, el tiempo que tiene en el día para atender los procesos judiciales no le alcanza para atender también actividades administrativas, como que se malogró la impresora, que se malogró la computadora, o que faltan escritorios, que llegó tarde, que falta personal, se acabaron las hojas, o el local está muy pequeño, que se apagó la luz, etc. Actividades que no tienen por qué ser atendidas por el juez, sino atendidas por el administrador. En una organización en la que, como ya el juez resuelve gran parte de su decisión de la dicta en la propia audiencia, poca cosa le queda por limitar a los secretarios. Y eso permite que los secretarios puedan trabajar indistintamente con el juez. Entonces, la organización corporativa supone que el secretario que debe trabajar solo para un juez, ahora trabaja indistintamente para cualquier juez. Y obviamente que esa forma de organización permite racionalizar el uso del recurso humano. Despacho corporativo, la oralidad como una forma de abordar el proceso, y la tecnología, que sería en este caso la tramitación que estamos comentando del proceso judicial a través del expediente electrónico. Pero la tecnología no podría ser mejor aprovechada si el proceso judicial no es ágil, que es el que se atiende por la audiencia, y si la organización del despacho no es coherente con esa forma de tramitación judicial. El expediente judicial en el Poder Judicial no está aislado. Para que esto pueda tener eficacia, tiene que haber una interoperabilidad con las otras entidades del Estado y, en consecuencia, siempre tiene presente el sistema de organismos que regulan o que actúan virtualmente en el Estado para hacer que se rompan esas fronteras de instituciones
instituciones públicas y puedan interactuarse entre sí para que, en el caso del Poder Judicial, la tramitación de los procesos sea de mayor beneficio, ¿no? Por ejemplo, debería tener comunicación transversal, interoperabilidad con el Ministerio Público. En la actualidad no se tiene. Interoperabilidad con la RENIEC, en la actualidad solo es un medio de consulta. Interoperabilidad con las entidades que son frecuentemente demandadas, el Poder Judicial como SUNAI, el COPI, entre otros. Interoperabilidad, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo, que tiene información valiosa para resolver los problemas laborales, ¿no? Y así, es decir, la interoperabilidad con el Ministerio de Justicia, con la Policía Nacional, para atender casos vinculados a las funciones de estas entidades públicas, no existe. Entonces, un poco que la tecnología en nuestro país crece de manera autárquica por cada entidad pública a su libre saber y entender. Estas normas que ustedes ven acá en esta diapositiva tratan de que el Estado peruano rompa esas compuertas, esa especie de limitaciones y se integren digitalmente en un solo gobierno electrónico, ¿no? Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que tiene que ver también con uso de la tecnología. Plan Nacional de Gobierno Abierto, datos abiertos, como decíamos en un momento, rumbo al bicentenario. Plan Nacional de Competitividad y Productividad al 2030, donde se ha establecido que el tiempo electrónico y la repositorio de jurisprudencia son políticas nacionales del Estado. Política general de gobierno para el periodo 2021-F, que el gobierno de transformación digital con equidad, Estrategia Nacional de Implementación del Sistema Nacional Especializado de Protección y Sanción a la Violencia contra las Mujeres, Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia del Poder Judicial, entre otros. Estos dos puntos que contiene el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial. El Poder Judicial tiene un plan estratégico del 2021 al 2030, 10 años, está inscrito en el Master Plan, y solo dos objetivos estratégicos los he puesto aquí en este diapositiva porque están vinculados con lo que estamos comentando ahora. Primero, el primer objetivo estratégico es fortalecer la celeridad de la administración de justicia, y es uno de los objetivos más importantes, es el primer objetivo estratégico, tratar de lograr una celeridad la más adecuada para atender en el menor tiempo posible los casos. Hay ahí acciones estratégicas 1 y 2, la acción tecnológica está en la parte inferior, que es 05, procesos civiles como modelo de gestión de oralidad a nivel nacional en beneficio de la sociedad. Porque la oralidad en el proceso civil abrevia tiempo, no se lo olviden ustedes la cantidad de tiempo que se produce cuando el juez resuelve en audiencia que cuando fue resolver después de la tramitación física de la mensajería que hacen los abogados y las partes. Y el objetivo estratégico quinto, que tiene que ver con la transformación digital, para el uso de la tecnología no solamente en el proceso judicial propiamente, sino también en todo el Poder Judicial de manera integral, ¿no? Y ahí las acciones estratégicas entre las cuales está este expediente de uso de la electrónica. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen de esta transformación digital? Se suprimen diversas funciones que se realizaban con el expediente físico, lo que les comentaba. Se suprimen determinadas unidades de archivos, ya no hay archivos, ya no hay expedientes físicos, no tendrás aquellos. Actualmente hay cerca de 40 millones de expedientes a nivel nacional en los archivos del Poder Judicial. En Lima nomás hay 20 millones de expedientes físicos que están en los anaqueles y en diversos locales que se alquilan solo para almacenar expedientes judiciales. Eso desaparecería, por supuesto, con este instrumento tecnológico. Se rediseña la nueva estructura orgánica del despacho, sin duda, comentaba hace un momento, que el expediente electrónico obvia secretaría de segunda instancia, obvia aquellas áreas de archivo, obvia el desplazamiento de un lugar a otro de los distritos, porque todo se hace en línea, y por supuesto obvia las oficinas o las áreas de lectura de expedientes, porque la lectura de expedientes se hace virtualmente en cada computadora que se tenga disponible por el abogado. Se implementan nuevas actividades y procesos en el despacho. Hay asuntos que aparecerán de manera insospechada, porque ahora podemos decir que primariamente tenemos que el expediente físico como que el expediente electrónico, como que el expediente físico lo pusieras en línea, pero no es
que el expediente electrónico no es el expediente físico puesto en línea, ¿no? El expediente electrónico tiene una dimensión distinta, es decir, la dinámica de la tramitación digital es totalmente diferente a la dinámica de la tramitación física, no solo por un virtual y otro físico, que podría ser una diferencia esencial, sino por los efectos que supone la dinámica de esa tramitación virtual, que hará, por supuesto, un cambio radical en el diseño de despachos judiciales, ¿no? Eso fortalece el equipo de los juzgados y se analizan las actividades que se realizan por los órganos jurisdiccionales. Se puede analizar más eficientemente a través del uso de la tecnología. Objetivos que tenemos para la transformación digital: garantizar el acceso de la justicia reduciendo brechas con enfoque al ciudadano justiciable. Nuestro país es un país que no es desarrollado, es un país en desarrollo, le llaman algunos, otros le llaman país del primer mundo, otro país subdesarrollado. Nuestro país tiene limitaciones y existe, por ser limitaciones económicas, brechas tecnológicas. Y las brechas tecnológicas no solamente son surgen como la cultura nuestra tradicional o generacional, o como capacidad para poder tener internet, para poder tener computadora. Bueno, en la ciudad parece que todos tenemos computadora, todos tenemos internet, pero si nos vamos más acá al cerro, los cerros que están en Lima Sur o en Lima Norte, se darán cuenta que van a haber lugares en los que las personas no tienen computadora, no tienen celular, y si tienen celular, con datos limitados, no tienen forma como acceder al expediente. Entonces, el Poder Judicial trata de que esas brechas se reduzcan y se reducirán en parte si es que el Poder Judicial proporciona las computadoras en sus propios locales. Comentaba en su momento que el Poder Judicial tiene módulos de atención al usuario que son específicamente donde las personas que no tienen computadora, o los abogados que incluso no tienen computadora y que necesitan presentar un escrito o que necesitan ver el expediente, porque miren ustedes, si el expediente físico, van físicamente al juzgado, le sacan el expediente y se lo entregan físicamente. Pero el expediente electrónico no tiene un lugar en el espacio y tiene que verse solo en la computadora. Entonces, si él no tiene computadora, ¿dónde va a ver ese expediente? Entonces el Poder Judicial le dice: vengan acá, como cuando venías a ver tu expediente físico, ahora ven, hay una computadora que ve tu expediente electrónico. Entonces, esa brecha tecnológica en cierta medida se reduce para que no sea castigado con afectación al derecho de acceso a aquellos sectores de la población que tienen esas limitaciones. Se promueve un módulo de gestión orientado a los datos y gestión de objetivos en la transformación de la justicia. ¿Qué son los datos? ¿Por qué es importante los datos? Porque es la fuente de información que se extrae, no solamente para el conocimiento de la actividad que realiza la entidad o la empresa, sino que es la fuente de información por excelencia que permite el conocimiento de toda la actividad que realiza la entidad pública. Digamos, por ejemplo, ustedes tienen un celular, claro, dice es un teléfono, pero en realidad, más que un teléfono es una computadora. Acá hay información, acá hay datos. Se podría decir que este instrumento es 70% información o 70% datos y 30% o 20% teléfono. Y hasta podría decir que hasta por esta vía te comunicas telefónicamente, porque gran parte de las comunicaciones que se hacen es a través de los aplicativos de Messenger, WhatsApp, Facebook, Instagram, ¿no? Y de vez en cuando llamas. Y hasta, bueno, la mayoría también te trae arreglos, porque llamas y puede alguien estar escuchando tu conversación, ¿no? Si fuera analógico, si fuera solamente esos teléfonos pequeños que habían hace unos años, que no tienen internet y ahí puedes hablar sin que tengas el temor que alguien te esté escuchando además, ¿no es cierto? Pero bueno, son los riesgos que trae la tecnología. Lo importante es identificar que
los datos son la fuente de información sin las cuales en la actualidad no podríamos subsistir como empresa, como entidad, como actividad en general, porque esa información se obtiene a través de una manera de concentrar en, digamos, especies de células o pequeños cuerpos, entre comillas, virtuales, que se almacenan en repositorios y que tecnología disruptiva, conocida como Big Data, genera lo que conocen los informáticos como minería de datos, y a través de aplicativos especializados extraer la información que tú quieres, la que tú quieras según tu interés, ¿no? El mundo contemporáneo, y así lo dicen todas las personas especializadas en estos temas, el mundo de la transformación digital es el mundo de los datos. Así que lo primero que nosotros tenemos como preocupación es la generación de esa información convertida en datos para que puedan ser aprovechadas por los órganos de gestión del Poder Judicial, por los propios jueces, e incluso puedan ser aprovechadas por los ciudadanos que tienen interés en la información que proporciona el Poder Judicial. Se garantiza la innovación en el ámbito de la justicia con una orientación basada en la solución de problemas concretos, en particular para promover la cohesión, la igualdad. Se fortalece la seguridad y acceso a los datos, impulsando la interoperabilidad entre las instituciones del sistema de justicia, homologando soluciones conjuntas a problemas técnicos, organizativos propios del ámbito judicial mediante el modelo de gobernanza. Es decir, siempre los datos son importantes, no solamente los que se generan desde el Poder Judicial, sino los que se generan desde las otras entidades públicas y que pueden ser consumidas también por el Poder Judicial a través de condiciones de interoperabilidad que estas entidades públicas generarían entre sí. Muy bien, ahora pasamos al tema de datos estadísticos, ¿no? Información estadística. El año 2017 se inició el expediente electrónico en 60 órganos jurisdiccionales en Lima, del área comercial, laboral y contencioso administrativo tributario y contencioso administrativo de mercado, o sea, de copia, ¿no? Bueno, el éxito de esta tecnología se probó en la pandemia. Se estuvo expandiendo el expediente electrónico en algunas cortes de manera bastante un poco lenta, pero crecieron a cerca de 100 órganos jurisdiccionales, y cuando se produjo la pandemia se probó que mientras todos los órganos jurisdiccionales se replegaron y los expedientes físicos se quedaron en los despachos y que se autorizó para que el juez, cuando tenga necesidad, vaya protegido al despacho judicial, extrae los expedientes y se los lleva a su casa para trabajarlos. Bueno, se reportó que los expedientes judiciales electrónicos siguieron funcionando. Producían sentencias, tramitaban, había audiencias, todo normal. El Consejo Ejecutivo decidió dos cosas. Primero, expandir el expediente electrónico, y segundo, usar la mesa de partes electrónica para los expedientes físicos. Como se suspendieron los plazos, ustedes recordarán que de marzo a junio se suspendieron los plazos procesales y los jueces y los reales se replegaron por fin de la pandemia, trabajaban remotamente pero con expedientes físicos, y había la mesa de partes electrónica que solo funcionaba para el expediente electrónico. Con decirles que en enero del 2020 la mesa de partes electrónica registró 2.000 escritos ingresados a través de este mecanismo en enero del 2020. En mayo, el Consejo Ejecutivo decidió que la mesa de partes electrónica permita acceso de escritos dirigidos a expedientes físicos. 4 millones de expedientes físicos recibieron escritos de los abogados a través de la mesa de partes electrónica, al punto que en diciembre del 2020, de haber tenido un ingreso de 2.000 escritos en el mes de enero, en diciembre del 2020 habían ingresado 2.600.000 escritos,
entre escritos y demandas. Al año 2021, 5 millones, al año 2022, cerca de 6,5 millones de documentos ingresados. Pero miren, que eran documentos ingresados principalmente a los expedientes físicos y también a los expedientes electrónicos, pero el grueso eran los expedientes físicos. Y por un lado, y por otro lado, el Ejecutivo decidió que se incorporen más órganos jurisdiccionales para los expedientes electrónicos. ¿Por qué razón? Porque como el expediente físico tiene que armarse, coserse, follarse, porque así está establecido en la conservación del expediente, que es patrimonio documental de la nación, los escritos que entraban por la base de partes electrónica en expedientes físicos tienen que imprimirse por el Poder Judicial para formar el expediente físico. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de papelería que tendrían que invertir el Poder Judicial para armar el expediente físico? Entonces, cuanto más expedientes electrónicos subieran, entonces menos posibilidades tenemos de armar el expediente físico. Y esa expansión ha llegado a la fecha que tengamos 650 órganos jurisdiccionales que tengan expedientes electrónicos iniciados en los últimos 2 años en la pandemia. Y claro, los órganos jurisdiccionales que inician con el expediente electrónico no es que inician solo con expedientes electrónicos, inician con el expediente electrónico y además con el expediente físico que tenían hasta ese momento. En adelante ya no entrarán expedientes físicos a ese juzgado, solo expedientes electrónicos, pero pasará un tiempo, 2 años, 3 años, hasta que termine con esa carga universal de expedientes físicos que tienen que tramitarse. Si entran escritos por las partes electrónicas de manera virtual a un expediente físico, según norma administrativa del Poder Judicial, tienen que imprimirse y tienen que agregarse, foliarse, coserse, como si estuviéramos en la época pre-pandemia, con el costo que supone para el Poder Judicial. En la actualidad hay 170 órganos jurisdiccionales laborales que tramitan con expediente electrónico, 186 órganos jurisdiccionales que ven violencia contra las mujeres en integrantes del grupo familiar, 123 órganos jurisdiccionales que tramitan expediente electrónico en alimentos, 124 órganos jurisdiccionales que tramitan expediente electrónico en la área civil como modalidad, porque hay todavía órganos jurisdiccionales civiles en escritura, no están, solo los que están como modalidad. Contenciosos administrativos SUNAT son menos y de mercado son también igual, 5 y 7, y en comercial que son 19 órganos jurisdiccionales. En penal hay 16 órganos jurisdiccionales que tienen expediente electrónico. En total son 650 órganos jurisdiccionales que tiene el Poder Judicial. La estrategia que para este año se duplique el número de órganos jurisdiccionales a 1.200 órganos jurisdiccionales. Por supuesto que el expediente electrónico aún tiene algunas debilidades tecnológicas, porque en los últimos años se han presentado tecnologías disruptivas recientes que habilitarían de mejor manera el servicio, incluso mejorando este expediente electrónico que tenemos a la fecha. Y hay en ello sí un proyecto de mejora del propio expediente electrónico con financiamiento del Banco Mundial en el área no penal y del BID en el área penal, que están en su fase previa de preparación para ya crear la mejora en este expediente electrónico y que permita recolectar información automatizada conforme se va desarrollando el acto procesal. Si tuviéramos que hablar en órganos jurisdiccionales, tendríamos a nivel nacional cortes superiores. En 19 cortes superiores, en el área civil de 19 cortes superiores, hay en el área procesal de trabajo, 19 cortes, donde hay una área procesal de trabajo electrónico, que en 21 cortes del área civil hay electrónico, en el área civil. En el área de violencia contra las mujeres que integrantes del grupo familiar están presentes en las 34 cortes, es decir, en el 100%. En todas las cortes del país hay expediente electrónico en las áreas de violencia contra la mujer integrantes del grupo familiar. Y también hay 4 cortes donde tenemos juicio de alimentos, que
que también están en el expediente electrónico. En la Corte Nacional Penal, que es el tema de narcotráfico, terrorismo, bandas organizadas, hay también expediente electrónico de etapa intermedia, y en la Corte Suprema, para el proceso judicial que se hace para los funcionarios, presidentes, vicepresidentes, congresistas, jueces supremos o superiores, están siendo procesados en la Corte Suprema, en el que se hacen las tres instancias, y ahí también se ha instalado recientemente en diciembre del año pasado el expediente electrónico. ¿Qué cantidad de expedientes electrónicos hay en los órganos jurisdiccionales que tramitan estos procesos respecto de los físicos? En total tendríamos, en total de los 650 órganos jurisdiccionales que tienen expediente electrónico, también tienen físicos. ¿Cuántos hay a la fecha electrónicos y físicos en esos órganos jurisdiccionales que ya tienen expedientes electrónicos pero que también tienen físico? Expedientes electrónicos, en total 704.000 expedientes electrónicos y 866.000 expedientes físicos. Claro, en esos órganos funcionales ya no entran expedientes físicos. Significa que esos 866 se van a tener que liquidar, o sea, están reduciéndose. En un momento dado, el número de expedientes electrónicos va a ser mayor que el número de expedientes físicos, y en algún momento ya no habrá expedientes físicos y solo habrá expedientes electrónicos. Seguramente que el nuevo eje que viene financiado por el Banco Mundial y el BID aceleraría este proceso. En porcentajes y especialidades, en el área civil, el 12% del total son expedientes electrónicos y el 87% son físicos. Por eso el Proceso Civil aún tiene expedientes voluminosos, aun cuando ya se inició el procedimiento electrónico. En Lima, en julio del año pasado, solo entran expedientes electrónicos en el área civil. Y hay, por supuesto, expedientes físicos, hay 8 juzgados permanentes que aún tienen expedientes físicos con tramitación escrita y que se incorporarán a la oralidad y el expediente electrónico cuando liquiden esos expedientes físicos. En comercial, el 73% son electrónicos y el 26% son físicos. Claro, comercial tiene expedientes electrónicos desde el 2017 y solo hay comercial en Lima. Civil hay en todo el Perú, pero comercial solo en Lima. Y acá casi el 80% van a ser electrónicos. Ahí los vecinos tienen papeles en el escritorio. Los cementerios están casi vacíos. Ya no hay papeles físicos. Todo está en los servidores. Y no estoy contando juegos. O sea, pueden ir a visitar los jugadores, conocer que están en 24. Y se percatarán que han desaparecido los papeles de los escritorios y ya no hay, van al archivo, y en el archivo ahí están los expedientes. El resto de los expedientes son los servidores. Están almacenados cerca de 650.000 expedientes a nivel nacional, electrónicos. Contencioso administrativo, claro, aquí está tomando el 100% del contencioso administrativo. 10% son los expedientes electrónicos del área tributaria y del mercado, pero el resto no tiene electrónico, pero está reducido. De familia, el 32% son electrónicos y el 67% físicos. En tutelar, el 46% es electrónico y el 53% es físico. Y como se darán dando cuenta, cada mes que pase va a ir creciendo el número de electrónicos y reduciéndose el número de físicos, dependiendo de la presencia que haga el proceso en ello. Las casillas electrónicas, miren cómo han crecido. ¿Dónde empiezan a crecer? En 2014, estamos en un momento. Las casillas electrónicas reciben las notificaciones aprobadas de manera electrónica. En la fecha hay 146.000 casillas electrónicas que se abrieron, 2.000 en el último año, de los cuales los abogados han aperturado 5.000 casillas, los auxiliares jurisdiccionales 10.000, fiscales 6.000, magistrados 11.000, porque también tienen casillas electrónicas, auxiliares y magistrados, por los procesos disciplinarios que también por supuesto tienen, por las comunicaciones que internamente se tienen con ellos. Las notificaciones electrónicas, a la fecha, 106 millones de notificaciones electrónicas se han producido desde su existencia.
y en el último año 29 millones de notificaciones electrónicas. ¿Dónde crece esto sustancialmente? Sustancialmente crece en 2020 a raíz de la pandemia, cuando el Consejo Ejecutivo estableció que todas las resoluciones judiciales, sean expedientes físicos o sean expedientes electrónicos, todos serán notificados electrónicamente, salvo que la ley diga, en el caso de la sentencia, por cédula, en el caso de los laborales, por estrada. Pero como comentábamos en un momento, en realidad, si el abogado recibe en su casilla electrónica la sentencia, entonces apela. Y si apela, está dándose por notificado, ya no tiene que ser lo que le pide la cédula. O si el abogado laboral recibe la sentencia, apela, la sentencia digital en la casilla, apela, ya no es necesario ir al estrado para que le den la sentencia, ya se dio por notificado y su uso de los recursos. Si ustedes se dan cuenta, la línea verde es notificaciones electrónicas y la línea azul es la notificación física. Hasta el 2015, la notificación física era de lejos mucho más cantidad. Miren, en el 2022, más del doble de notificaciones electrónicas respecto a la física, 29 millones de electrónicas y 10 millones de físicas, casi el triple, ¿no? Y en lo que va del año, el presente año, 4 veces más, porque casi 1.200.000 son físicas y 4 millones son electrónicas. Probablemente este número crezca más el verde y se reduzca más el azul, ¿no? En cuanto a tiempos, miren ustedes, la sola presencia del expediente electrónico reduce tiempos, y si a eso le agregan la tramitación del proceso por audiencias, mucho mayor la reducción de tiempo. En todos los procesos de separación, solo en aquellos en los que hay expediente electrónico. Un juzgado puede tener expediente electrónico como puede tener expediente físico. Es probable que el expediente físico se siga demorando lo que se demora antes, pero es probable que el expediente electrónico, distraído el juez de atender lo físico, es probable que el expediente electrónico no esté dando toda la revisión que en realidad debería dar si solo tuviera expedientes electrónicos. Pero aún así, la reducción se nota en una comparación promedio. En la calificación de demanda se reduce, en el caso de físico con expediente electrónico, 6% se reduce. En Lima, en la Corte de Lima, de 28 días a 21 días se reduce el 24%, y en otras cortes de 13 días a 11 días el 17%. Hay casos que son promedios, ¿eh? Hay soportes que pueden ser 80 días, 60 días, como hay quienes califican al día siguiente. Es decir, el promedio está en esos montos. Tiempo de primera instancia. Expedientes físicos 188 son un promedio que se ha extraído del Tribunal Judicial, y electrónicos 137 días, que es el 27% menos. En la Corte de Lima se reduce el 14% nomás, y en otras cortes, en primera instancia, se reduce el 49%. Ojo, estoy refiriéndome a comparaciones entre físico y electrónico. En segunda instancia, las diferencias son mayores, sobre todo a nivel del país, que la reducción llega hasta el 63% de tiempo. Y en el caso de Lima, reduce al 52%, y en el caso general, hay promedio de todo el país el 52%. Cuando se ahorra, en este cuadro se dice que una persona que deja de ir al Poder Judicial ahorra 240 soles mensuales. Es decir, si tiene un caso, o dos casos, para ir a que la atienda. Podría ser más o podría ser menos, dependiendo del tipo de presencia en un local. Y se les ha hecho una comparación de minutos, horas, y lo que equivale horas, el transporte, el tiempo, el costo. Eso puede la hora. Por razón de tiempo, voy a acelerar un poco más para ver el tema de estadísticas virtuales. Solo voy a ver esta diapositiva, lo más en el costado, pero no lo voy a detallar. Esta sí, ¿qué problemática tenemos en la estructura administrativa moderna en los servicios judiciales? La primera es la existencia de brecha digital en los ciudadanos, como estaba
parecería que un mundo, un país como el nuestro, donde no todos tienen acceso a internet y no todos tienen acceso a la computadora, ni menos a insumos tecnológicos, está produciéndose una afectación al acceso de justicia, es decir, que la justicia solo sería para aquellos que tienen acceso a la tecnología y aquellos que no tienen acceso. Esa es una problemática, decíamos en su momento, que eso lo estamos cubriendo desde nuestros locales, poniendo computadoras para que las personas vengan y usen nuestras computadoras. Pero aún así sigue siendo una dificultad, una problemática del país. El nivel de avance en la transformación digital no articulado entre las entidades del sistema, es decir, la interoperabilidad no está funcionando, y eso también es una problemática de comunicación entre las entidades públicas. Limitaciones en la interoperabilidad y procesos en el marco del gobierno digital entre las entidades del sistema de justicia, riesgo de duplicidad, de esfuerzo y de dispersión de información. Claro, si las entidades públicas no interoperan, es posible que se dupliquen las actividades porque la información va a llegar por vía distinta de la interoperabilidad, probablemente llega a través de mecanismos físicos, oficios, o de mecanismos digitales, USB, disco, que tienen que llevarse físicamente, ya digitales, pero se ahorraría el tiempo de llevar algo físicamente en un USB, en un disco duro o en un disco, si se envía a través de líneas que existan en ambas entidades públicas y de ida y de vuelta. La interoperabilidad no es pedir información a una entidad pública entrando en su página web, eso no es interoperabilidad, es simplemente acceso a la información. La interoperabilidad es la dinámica informática que debe existir entre las entidades públicas que interoperan, interactúan entre sí en el flujo de información que requiere cada una de ellas. Restricciones generadas por la pandemia y restricciones presupuestales ralentizan los avances en el despliegue del expediente electrónico que promueve la Comisión. Efectivamente, este expediente electrónico nuestro, piloto, pero es nuestro en el sentido que se sostiene sobre nuestro recurso de poder judicial, necesita una partida del expediente electrónico en nuestro presupuesto. Se extrae de diferentes componentes del presupuesto para poder dar viabilidad a este proyecto. Debería haber una partida que hasta ahora no la conseguimos, por supuesto no nos dan en esa magnitud, pero luego creo yo que esta realidad que se haga la inversión de los bancos mundial y con el Estado peruano son $400 millones que están ahí, 200 para no penal y 200 para no penal, que están comprometidos para que este expediente electrónico sea mejorado, potenciado con nuevas tecnologías, ¿no? Pero mientras tanto está ahí lento, como esto que debería avanzar más rápido. Dejo eso ahí por razones del tiempo y entro a la segunda parte, que son las audiencias virtuales. Las audiencias virtuales existían antes de la pandemia. Las audiencias virtuales fueron objeto incluso de una acción de recursos. Felizmente, el año 2015, el Tribunal Constitucional, en un expediente que está ahí, 2738-2014, ante la impugnación hecha a través de esta vía constitucional de un condenado que había sido condenado por una audiencia videoconferencia, que nosotros ahora llamamos audiencias virtuales, una videoconferencia donde el juez estaba en el Palacio de Justicia y el condenado estaba en la cárcel, y en videoconferencia se le condenó. Entonces él alegó que se le había afectado el derecho de defensa, alegó que se había afectado el derecho de mediación, y pues ese juicio era nulo. El tribunal en ese momento, antes de la pandemia, en el 2015, estableció que esas audiencias no afectaban el derecho de defensa porque el abogado y él pudieron alegar ante el juez de manera virtual todos los argumentos de su defensa, todos los medios de información fueron puestos a su disposición, y además sí había interacción porque en tiempo real el abogado del procesado interactuaba con el juez y la otra parte, con el fiscal. Es decir, si bien es cierto no estaban geográficamente en un lugar,
virtualmente sí estaban en el mismo lugar. Claro, el tribunal dijo, lo ideal hubiese sido que sea presencial, pero el que haya sido videoconferencia no invalida el acto porque no se ha afectado los derechos fundamentales de la persona y no se ha presenciado ausencia de la inmediación, que en este caso era una inmediación virtual. Esto dijo el tribunal. Hubo comunicación unidireccional a través del diálogo directo, y eso es inmediación. Comunicación simultánea en imagen y sonido, o sea, se podían ver, ¿no? Comunicación en tiempo real, es decir, uno hablaba y el otro escuchaba simultáneamente y recíprocamente. Interacción personal, visual y auditiva. Dice, si eso existe, entonces esa videoconferencia es válida. Esta característica permite que dicho mecanismo tecnológico pueda constituirse en una forma de entrelazar de manera real los intervinientes de la audiencia judicial. Y esta fue la base para que el Poder Judicial en su momento pueda reglamentar en la pandemia. En mayo del 2020 se dicta un reglamento, una directiva, un protocolo de audiencias virtuales basados en el hecho de que estas audiencias no perdían la inmediación y además no se afectaba el derecho de defensa y permitían el despliegue nacional para el uso de las audiencias virtuales para evitar el contagio y los procesos puedan continuar. No existe una norma en ningún código procesal civil, laboral o penal o de cualquier otra que rige en nuestro país que diga que las audiencias pueden hacerse virtualmente, ¿no? La pandemia nos puso en esa situación y el tribunal respaldó la validez de esa forma de comunicación en juicio a través de las audiencias. Un reto, por supuesto, la interacción física o la interacción virtual. Es decir, si bien es cierto, estamos en tiempo real, interactuamos, uno escucha, el otro habla y recíprocamente se visualiza, hay imagen y sonido que está presente. Sin embargo, la presencia física es insustituible frente a la virtual, ¿no? Ya nos hemos como acostumbrados a la audiencia virtual, al punto que hace unos meses el Poder Judicial, en estas comunicaciones mensuales que hacen, donde se ponen las reglas de cómo va a ser el despacho judicial en el siguiente mes, se dijo que los jueces harían audiencias presenciales y excepcionalmente harían virtuales, y eso provocó un reclamo casi unánime, por supuesto, de los colegios de abogados, de los litigantes, incluso de los propios jueces, porque tenían que reconformar sus agendas para hacerlas presencialmente. Lo que provocó, sin duda, de inmediato, en cosa de días, que el Consejo Ejecutivo reformule su decisión para poner la regla inversa, es decir, que las audiencias serán virtuales y excepcionalmente presenciales, si es que el juez así lo determina por la naturaleza de la audiencia o por la necesidad de que los tenga a la vista, ¿no? Garantizar la preservación de la interacción fluida, asegurar a la defensa acceder a los registros del expediente judicial de manera remota para elaborar su primer caso, y garantizar que los abogados puedan hacer uso de las técnicas de la litigación oral pertinentes en el desarrollo de la audiencia virtual. No cabe duda que la audiencia presencial es mucho más rica que la virtual, pero creo que, dependiendo del caso, las partes o el juez, si el caso amerita, podría hacerla presencial como se establece en este protocolo. Termino señalando la preparación de la audiencia virtual. Al costado está la resolución administrativa del año 2020, es junio del 2020, es la resolución administrativa que aprueba el protocolo de audiencias virtuales, donde en este caso se hace un breve resumen. No es exactamente una transcripción del protocolo, lo que está en la diapositiva, sino que es lo que la práctica cotidiana ha hecho en las audiencias.
El agendamiento en el sistema integrado judicial, que es una plataforma de poder judicial. Se revisa la agenda judicial electrónica del CID con supervisión del responsable administrativo para fecha, para la audiencia. Agendamiento en Google Meet. El Poder Judicial estuvo apoyado inicialmente de manera gratuita por Google, la empresa Google Meet, y desde el mes de marzo o abril del 2020 hasta casi diciembre del 2020 no costó nada las audiencias virtuales hechas por la plataforma Google Meet, que aparte de la conectividad del Meet de la reunión, también daba el soporte del RAR, que es un archivo digital, que es el almacenamiento de información en los servidores de Google. Pero ya Google es una empresa privada y como tal, por supuesto, hace su negocio. Cuando se convocó para cubrir el requerimiento de audiencias virtuales a las empresas a nivel internacional, Google ganó la Buena Pro y por supuesto el profesor tuvo que desembolsar, como lo hizo también nuestro público, para que continuemos con Google como soporte informático para la continuación de las audiencias virtuales. Y tiene pues es una empresa que tiene muy avanzada digamos el sistema de almacenamiento de información, porque las audiencias se descargan en los archivos de Google Meet, que son de Google, que es el famoso aplicativo Drive, que es una especie de almacenamiento de datos, de información nuestra que está ahí en un volumen bastante significativo. Por revisión de la resolución, los auxiliares colaboran con los jueces para descargar en el sistema en plena audiencia aquellas resoluciones que tengan que ser dictadas o por escrito, aunque muchas de ellas son dictadas verbalmente, pero aquellas que puedan ser hechas por escrito se proyectan y se descargan en la misma audiencia en el sistema de Google. A la hora señalada, el responsable indica el tipo de inicio de la grabación, por supuesto, se hace todo lo que se conoce, ¿no? Identificación de las partes, cuánto durará la audiencia propiamente dicha, en el caso de civil indicará si es una audiencia preliminar o si es una audiencia de pruebas, la que se va a desarrollar, por supuesto la convocatoria viene precedida de una resolución donde se indica qué cosa es lo que se va a desarrollar en esa audiencia. El protocolo estableció que podría hacerse en el caso que se desconecten abiertamente, ¿no? Qué alternativas se adoptan, y se indicó que podría ser el uso del teléfono como una comunicación alterna a la posibilidad de que el Internet interrumpa la conexión de una de las partes, ¿no? El Internet es una vía, el teléfono es otra vía. El teléfono no con Internet, sino el teléfono, propiamente dicho. Y también se indicó en el protocolo que antes de la audiencia una especie de coordinación previa para que las partes puedan familiarizarse e intercambiar información de los correos electrónicos de las partes, los teléfonos de las partes para comunicarles que entren y se conecten en el link que es enviado al correo electrónico de la parte previa a la audiencia, ¿no? De tal manera que ya las partes reciben el link en sus correos electrónicos y se les comunica telefónicamente para que se conecten y se conecten, ¿no? Pero también en esa audiencia previa y en la propia audiencia en materia del proceso se agregó en el protocolo algo muy importante, que son los acuerdos procesales o los acuerdos entre las partes, en los que después proponen las partes que la sentencia que se notifique en ese proceso surte efecto y que no sea necesario la notificación por cédula o notificación por estado, como lo establece la ley, ¿no? Entonces las partes, en los casos, aceptan que la notificación electrónica surte efecto con el depósito de una casilla electrónica, sin que ya sea necesario otra forma adicional de notificación, aun cuando ésta se encuentre prevista en la ley. Y eso ha permitido un ahorro significativo de tiempo
para evitar las notificaciones físicas. Obviamente que esta audiencia tiene que descargarse o en el Drive de Google o en nuestros propios servidores. Tenemos un servidor que se llama SIGRA, que almacena también información vinculada a las audiencias. Aquí en el diapositiva se habla de un acta que debe resumidamente contener lo que se realizó en esa audiencia, pero en realidad el Código Procesal Civil, en el artículo 204, ha establecido que respecto a la audiencia de pruebas, esta se registra en audio y video, y en el caso de que no se realice en audio y video, que no se tenga audio y video, se levantará un acta conteniendo un resumen de la audiencia. Significa entonces que si ya está grabado en audio y video, ¿para qué se va a hacer acta? ¿No es cierto? Entonces el acta es, en el caso de que no exista la posibilidad de registro de audio y video. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de reclamo, siempre los jueces, en la mayoría de los casos, hacen una acta bastante resumida que se pone en conocimiento de las partes. Hay un problema, por supuesto, en materia penal, que por razones de una decisión judicial hecha hace unos años, se dispuso que los jueces dispongan a los auxiliares que hagan las transcripciones casi literales de toda la audiencia. Entonces tienen ustedes auxiliares que se pasan horas transcribiendo todo lo actuado en la audiencia y lo ponen en un documento que por más que sea virtual está escrito, ¿no es cierto? Entonces, para que pueda ser elevado hacia el expediente tanto en apelación como a la Corte Suprema. Si ya está el registro de audio y video, ¿no es mejor remitirse a la grabación para poder tener ahí de fuente directa información y no tener que transcribirla en acta? Son asuntos que por supuesto van a tener que irse superando conforme vamos internalizando el uso de la tecnología y la facilidad que esta da para mejorar la administración judicial. Termino señalando que desde el 1 de enero del 2021 al 22 de marzo del 2022, o sea, ayer, se han realizado 3.772.816 audiencias en el Poder Judicial. Prácticamente estamos hablando de casi el 99% de las audiencias son virtuales. Iremos a la audiencia presencial. Me parece que es un poco difícil, salvo que el juez disponga excepcionalmente que así sea. ¿Qué ventajas ha traído la tecnología que se ha aplicado no solamente para los expedientes electrónicos, sino que se ha aplicado incluso para los expedientes contra la persona física, para los 4 meses de expediente? ¿Qué ventajas ha traído? Que ahora ustedes, si tienen un proceso, los abogados, si tienen un proceso en Tumbes, pueden enviar su escrito desde Lima. Si están de vacaciones en algún país del mundo, en el Caribe, en Paraguay, en cualquier lugar, pueden enviar sus escritos y pueden recibir sus notificaciones. Abren su computadora y está su casilla y la pueden enviar las 24 horas del día. ¿Y por qué antes era de 8 a 4:45? Porque es el horario de trabajo en el servidor. Los plazos no se computan por horas, se computan por días. Entonces es válido que se pueda ingresar, si es factible, los escritos en cualquier momento del día. Si no hubiera internet y hubieran 3 turnos, se podrían presentar en 3 turnos, pero nadie tiene 3 turnos para hacer documentos, solo un turno. Entonces hay horas que se pierden como posibilidad para presentar documentos, sobre todo cuando se vencen plazos. Si estás en Lima, el juzgado está, por decir, en el parque universitario, y son las 3 de la tarde, y tiene que presentar un escrito que se vence ese día, y el tráfico, o hay una marcha, o cualquier cosa, ya no te permite llegar ese día y pierde la operación. Pero si tiene la mesa de pagos electrónica, puedes llegar a tu casa a las 10 de la noche y presentas el escrito y lo envías. No hay ningún problema. Incluso se puede decir, en los plazos de caducidad, recuerde que la caducidad vence el último día, aunque sea en año.
y si el último día es sábado, tu demanda tienes que presentarla el viernes, porque para el lunes ya pasó, ¿no es cierto? Pero si tú no pudiste presentar el viernes, tienes el sábado todo el día, y puedes presentarlo incluso el sábado, aun cuando el sábado es un día para el Poder Judicial. Pero se vence ese día, aunque sea inhábil, dice la norma. En consecuencia, son las ventajas. Las audiencias pueden ser presenciadas desde cualquier parte donde se ha visto casos en los que las partes están en Finlandia y el juez está en Lima y las audiencias se realizan. Los estudios jurídicos que tienen clientes con locales a nivel nacional son asesores de empresas que tienen tiendas a nivel nacional y sus conflictos pueden ser civiles o laborales que se encuentran en cualquier parte. Ya no necesitas enviar un escrito a ese lugar o contratarlo a ese lugar para que el escrito lo puedes enviar desde Lima y puedes tener varias audiencias programadas en el día en diferentes partes del país y tú de tu oficina puedes tener de 8 a 10 una audiencia, de 11 a 12 otra audiencia, en otra corte y hacerla directamente desde Lima. Entonces, o de cualquier parte, yo pongo Lima como referencia, puedes hacerla desde el lugar donde te encuentras, siempre que te puedas conectar virtualmente. Son las ventajas del uso de la tecnología, de la modernidad, pero que son solamente los efectos. Tras de eso hay toda una transformación que debe sufrir el Poder Judicial, o debe hacerse el Poder Judicial, que tiene que ver con el cambio de mentalidad, con la predisposición, con el cambio de los procesos judiciales, con la estructura organizativa del Poder Judicial, para poder hacer más eficiente esta atención del servicio de justicia. Muchas gracias. Bien, señoras y señores, agradecemos al distinguido maestro doctor Héctor Lamas More por su ilustración esta noche en el expediente judicial electrónico y las audiencias virtuales. Vamos a ceder el uso de la palabra al señor vicedecano del Colegio de Lima, quien tiene para ustedes un breve mensaje y hará entrega al distinguido maestro expositor un diploma de reconocimiento. Adelante. Distinguido profesor, muy buenas noches nuevamente y buenas noches con todos los aquí presentes. Verdaderamente una disertación de esta naturaleza siempre propicia para no solamente verificar los avances que se han podido haber realizado de forma directa, de forma presencial, la hacemos todos nosotros los abogados de litigio, advertido, abrazado y sobre todo congratulado. Siempre se nos reprochaba que en otros países la situación del procedimiento virtual era ya un éxito y que respecto de los papeles era una situación que pertenecía a épocas bastante idas. Y efectivamente no ha sido sino a consecuencia de la pandemia que de pronto verificamos esa necesidad de ir hacia la virtualidad porque no existía por la circunstancia misma otra alternativa que no fuese ella para poder desarrollar lo que nosotros consideramos el ahorro interno del país. Las controversias que aquí se desarrollan son de una forma directa para beneficio de esas partes que se encuentran en litigio. Y esas partes que están en litigio, conforme el doctor Lama nos ha hecho ver y recapacitar, esos tiempos se han abreviado. Sin embargo, dentro
de lo que hemos podido verificar del plano estadístico, como que no lo es tanto el tener ahora toda una tecnología y de punta a la mano respecto de lo que fue hasta antes de la pandemia el trabajo manual. Y eso me parece pues que debería, en todo caso, el Poder Judicial, y a lo mejor en alianza con el Colegio de Abogados, ir tratando de abreviar aún más esos tiempos. No puedo entender ahora, por ya casi 50 años que tengo como abogado, que un auto admisorio, claro, se ha dicho que aquí hay un tiempo ponderado, pero créame, señor doctor Mori, yo que litigo y a cada rato y todos los días en cantidades enormes, los plazos que se tienen para calificar una demanda son cada vez más extensos. Y cuando uno verifica el auto admisorio, a veces me he encontrado con autos admisorios de 8 y hasta 10 páginas. Cuando antiguamente, cuando yo me gradué, el auto admisorio era sencillamente la mitad de una página. Entonces veo yo a veces con bastante sorpresa por qué es que se tarda tanto en la diagramación de un simple auto admisorio. No hablemos de las sentencias, donde efectivamente el Consejo Nacional de la Magistratura en su momento y en la actualidad igual se viene tratando de grosso modo imponer a los jueces que sentencien de una manera que es absolutamente irracional. El juez tiene una autonomía para hacerlo, pero los clientes los que buscan es la solución a su conflicto. Poco le va a interesar al cliente quién fue Carmelita o de qué manera se ha diseñado una sentencia hablando de pronto de Luigi Pellarón. Entonces, ¿qué le podría interesar al cliente? Al hombre que esté en la cárcel, que lo que quiere es que su situación jurídica se determine y concluya, ¿qué le puede pues pasar por sus mentes que en la sentencia se hable de algún tratadista connotado dentro de esta especialidad? Y en parte, señor doctor More, usted ha hablado de esa interacción con las entidades públicas. Una de ellas debería ser aquella que se encarga de calificar la idoneidad de los señores jueces, para no permitir ni exigir tanta literatura dentro de una sentencia cuando al final los considerandos que valen son o uno o dos, y a lo sumo 3. El resto es simplemente lo que los tratadistas, lo que los teóricos señalaron. Y eso pues genera indudablemente esa pérdida de tiempo que me parece se tendría que ir acortando, porque no es posible pues que en un país tan pobre como el nuestro tengamos que esperar, y yo espero, normalmente dentro de un proceso laboral, con las nuevas técnicas que se han implementado, el promedio que yo tengo en la actualidad es entre 5 y 7 años, porque la ejecución de la sentencia es la parte más penosa que se tiene. En otros países la ejecución de la sentencia es gratuita, y no solamente es gratuita, sino que en adición a ello todas las entidades registradoras se colocan a disposición del juez para ponerle a disposición de él todos los bienes registrados dentro de su propio gobierno administrativo. De esa manera, el fraude, de esa manera también la práctica extremadamente extendida
de no ejecutar las sentencias ha terminado, pues, porque de esa forma directa se pueda hacer que la justicia, que el debido proceso y que sobre todo la sentencia se tenga que acatar, porque el día que las sentencias se acaten tal cual su letra ha sido predispuesta y en un tiempo breve, con toda seguridad, muchas de las tragedias que los litigantes tenemos se habrían y tendrían que haberse terminado. De otro lado, también se ha mencionado, doctor Lama More, de que existe un plan de 10 años. ¿Cuánto nos gustaría, como abogados, participar, ser atendidos con la finalidad de que ese trabajo de modificación del Poder Judicial tenga esos ingredientes, tenga esos elementos propios de los abogados, sin los cuales el Poder Judicial simplemente no podría existir? Basta pues que el abogado redacte su demanda y la presente para que entonces esa maquinaria se eche a andar. ¿Cuánto rogamos pues que dentro de esa nueva dinámica que se tiene, de ese aporte económico que se encuentra a puertas para modificar, modernizar el Poder Judicial, los colegios de abogados tengamos esa apertura, esa interacción también para ser escuchados y para poder ir estableciendo también nuestros puntos de vista sobre el particular? Porque, oh coincidencia, en este mes de marzo, nosotros la banda ancha que teníamos, que era solamente de 10 megabytes, la hemos incrementado a 100. Es decir, el espacio que el Colegio de Abogados tiene para almacenar la tecnología moderna, ya la tenemos instalada. Es gracias a esa amplitud que ya también tenemos un canal de televisión virtual, que dentro de algunos días va a empezar a establecer las pautas que el Colegio de Abogados tiene para poderle comunicar a nuestros alineados, al público en general, qué es lo que nosotros estamos haciendo también dentro de esa nueva actividad. De otro lado, señor doctor, la transformación digital para nosotros viene siendo igualmente la digitalización de toda la documentación que tiene el colegio, que este año va a cumplir 218 años. 19 años, perdón. Hemos adquirido tecnología de última generación con ese propósito de digitalizar absolutamente todo para que toda la información se tenga registrada en las nubes. De manera pues que, conforme se ha dicho, ya no existan anaqueles, ya no existan papeles, pero sobre todo para tratar de salvaguardar esa información histórica que nosotros tenemos, que si hubiera un incendio, es probable pues, que toda esa información, si es que no la digitalizamos, tendría el riesgo de perderse. Todo eso, señores, nosotros lo estamos haciendo. Gracias acá al doctor Guacaguari, que es tan sanmarquino como el doctor More, y que es tan sanmarquino también como quien ante usted se está dirigiendo. Qué coincidencia, pues, que profesionales que nos hemos inscribido en una misma universidad, y a pesar de no tener esa interacción, estemos actuando, dirigiéndonos exactamente hacia el mismo camino que es la modernidad, es la abreviación de los tiempos, es el contacto digital, es la utilización de la herramienta más importante que se tiene, que es la computadora, y que forma parte, sin ninguna duda, de la última revolución industrial que nosotros estamos actualmente verificando. Y vaya que esta última revolución industrial tiene por valor una simple computadora. Ustedes no pueden tener la idea de lo que significó el valor para construir la primera revolución industrial, lo que se gastó para llegar a ella. Y vean ustedes ahora qué tan fácil
que adquiriendo una computadora, que a lo mejor teniendo un iPhone, es suficiente para haber ingresado a esa nueva inteligencia artificial, se viene llamando ahora también, y de la que indudablemente ya también nosotros como colegio la tenemos a nuestra disposición, y que dentro de poco se la vamos a instruir a cada uno de nuestros alineados en su QR, porque tenemos, cada abogado ya tenemos un QR, y en él nos encontramos identificados con el afán de no ser suplantados dentro del ejercicio profesional, dentro de la actividad personal que nosotros estamos en este momento desarrollando. Sin embargo, señor doctor Lama More, hay de repente, aparte de los deseos que sabemos que le hemos señalado, las bondades que la nueva prospección que se tiene de haber hecho que la tecnología digital esté al lado de nosotros, que se hayan otorgado 2 días adicionales, que tenemos los abogados para instruirnos y presentar nuestros reclamos, nuestros recursos, que tengamos las 24 horas. Y enhorabuena para que eso se haga realidad en torno a el ejercicio profesional. Se tiene igualmente lo vinculado con lo que se conoce como depósitos judiciales electrónicos, que igualmente se vienen efectivizando con bastante rapidez. Sin embargo, el señor doctor More, Lama More, en ocasiones, como por ejemplo el día de hoy y ayer, todo el sistema de notificación se ha acordado. En otras oportunidades había una resolución precisando que, por ejemplo, el término de esa afectación no se contaba. En estos 2 días que nos encontramos con este problema, no ha sido expresada esa información y nos tiene pues con cierta angustia aquellos que vivimos el derecho, de aquellos que nos desarrollamos aún en el ejercicio profesional, y enhorabuena, fuimos hechos dentro de la universidad para el ejercicio, hemos abrazado la profesión hasta el día de hoy, haciendo la realidad. Y por eso es que le mencionaba, señor doctor Lama More, usted que es el interesado y la persona responsable de este nuevo circuito, y qué bueno que esté en manos suyas, para que estas deficiencias pues también se vayan readaptando, se vayan modificando, y de esa forma también seguir manteniendo esta suerte, o esta buena suerte, de tener nada menos que al responsable de toda la digitalización del Poder Judicial ante nosotros, al lado también de quien dentro del Colegio de Abogados se está encargando exactamente de esa misma misión. Le agradecemos, doctor Héctor Lama More, su presencia, su tiempo. Le agradecemos infinitamente haber aceptado estar con nosotros esta noche. Por ese motivo, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima no solamente le reconoce su exposición que ha sido brillante, sino que al mismo tiempo tengo el honor de hacerle entrega del diploma y le reconoce el haber estado con nosotros esta noche, en esta noche magistral. Muchas gracias, nuevamente. Gracias por su reflexión. En este momento se le hace entrega al señor doctor Lama More